Entonces, están ingresando más invitados. Les suplico unos momentos, por favor. En un minuto más o menos estaríamos ya empezando la charla. Eh, por favor, se les suplica a los invitados mantener sus micrófonos en mute para evitar que se nos filtre un ruido y nos distraiga la presentación. Ya estamos esperando simplemente que a través del canal de Facebook se sincronice la transmisión para ya dar inicio a la charla, por favor, unos momentos. Ya está en vivo. Correcto. Bueno, creo que ya podríamos iniciar. Listo. Saludarlos nuevamente, agradecerles el tiempo que se demandan en atender esta charla, agradecer también al Colegio de Ingenieros del Perú, la sede departamental de Lima, dirigida por su presidente, el ingeniero Luis Torres Torres, por brindarnos nuevamente este espacio, esta plataforma y poder compartir con ustedes información que nosotros creemos valiosa y de mucha utilidad para el manejo de vuestros activos, ¿no? En esta ocasión vamos a presentar una charla virtual sobre efecto corona como una nueva técnica para el diagnóstico en sistemas eléctricos, ¿no? Si bien es cierto, el efecto corona es una técnica, es un ensayo que tiene unos estudios muy antiguos, es muy conocido desde hace buen tiempo, pero el diagnóstico, los equipamientos, los equipos para su detección todavía se consideran novedosos, sobre todo en nuestro sector, en nuestro mercado eléctrico peruano. Entonces, por esa razón, creemos conveniente desarrollar los lineamientos del marco teórico y enfocarnos en su prestación para un adecuado mantenimiento predictivo de nuestras instalaciones. Entonces, antes de pasar a la charla, quería presentar brevemente a la empresa TID Electric, empresa en la cual yo laboro como jefe de ventas. TID Electric, como su nombre lo indica, es una empresa orientada a desarrollar servicios y soluciones en el sector eléctrico. Nosotros ya contamos con más de 10 años en el mercado, brindamos los servicios de medición, diagnóstico y pruebas eléctricas en equipamiento, mantenimiento de subestaciones y equipamiento en general, montaje, regeneración, tratamiento y análisis de aceites y eléctricos de transformadores, montajes electromecánicos en subestaciones y líneas, así como las capacitaciones técnicas, casualmente como la que estamos desarrollando ahora y como las que podríamos desarrollarlas en las instalaciones de nuestros clientes, ¿no? Asimismo, quería también presentar los clientes que manejamos a la fecha. Nosotros nos orientamos básicamente al sector energía y minería, con clientes importantes en el rubro como SNL, Engie, Calpa, y en el sector minería como Antamina, Antapacay, Cerro Verde y otras mineras que ahí se muestran. También, también tenemos actualmente atención en varios proyectos de rubro minero, por ejemplo, con las contratistas GIM, SSK, contratistas también de rubro eléctrico como AEB, Siemens, Andritz, Boy Hydro, y también atendemos a un sector industrial muy importante, ¿no? Como empresas siderúrgicas, empresas cementeras, papeleras, etc. TD Electric, como su eslogan lo indica, innovando soluciones, pues pretende traer al mercado equipamiento nuevo, de vanguardia, ¿no? Que nos permitan a través de nuevas técnicas ya desarrolladas y estudiadas, darle al cliente mejores indicios, mejores diagnósticos, mejores conclusiones para una mejor toma de decisiones. Entonces, nosotros contamos actualmente con una gama importante de equipos de pruebas, de la gama Omicron austriacas, de la marca Doble Americanas, por Diagnostic, que son alemanas, ¿no? Ahí se ve al detalle los equipos con los que contamos. Para el día de hoy, por ejemplo, se va a hacer mucho hincapié en la cámara de efecto corona, que es este equipo que se ve acá,
cámara de la marca Ofil Volet de procedencia israelí, muy vanguardista, siempre con la tecnología de punta, así como la cámara termográfica, que también seguramente se hará presente, ¿no? Y así, pues, contamos con un bagaje de equipos importantes. La información también está en nuestra página web, ¿no? Acá se muestran una muestra de los equipamientos y máquinas que también disponemos para lo que son montajes y tratamientos de aceite en transformadores, ¿no? Nosotros a la fecha ya contamos con la certificación TRI-Norma OSHA 18001, ISO 9001, ISO 14001, lo que nos permite, pues, brindarle a nuestros clientes un servicio de mucha calidad. Podemos atender hasta 8 servicios en simultáneo y hemos atendido a la fecha más de 2.000 servicios. No hemos contado con accidentes a la fecha y se puede indicar que con los 50 equipos que tenemos a disposición podemos atender emergencias en un sistema 24/7, ¿no? Entonces, sin mucha más presentación, me permito presentar en esta ocasión al ingeniero Gabriel Contreras. Él es un ingeniero que cuenta ya con más de 5 años de experiencia en el sector eléctrico. Él cuenta con una certificación internacional de nivel 1 en termografía y una certificación en el análisis y diagnóstico de efecto corona, ¿no? Actualmente él se desempeña como supervisor senior, es especialista en mantenimiento y confiabilidad por nuestra representada, y desde hace más de un año ha sido delegado para todos nuestros servicios en la compañía minera Antamina, desarrollando y liderando servicios de mantenimiento preventivo y predictivo. Antes de dar el pase, por favor, quisiera explicar la mecánica de la charla. La charla consta de aproximadamente 1 hora de duración, tras lo cual vamos a proceder con una ronda de consultas. La ronda de consultas a lo largo de la charla ustedes la pueden presentar a través del chat del Zoom, ¿no? O el chat del Facebook. Nosotros la vamos a estar recabando, compilando y después se las entregamos al especialista y él atiende las consultas. De haber alguna consulta adicional, algún comentario o sugerencia, siempre estamos llanos a recibirlas a través de los correos, ya sea del SIP, en este caso es el canal formal directo, o a través directamente de nosotros, ¿no? Me permito también recomendarles mantener en mute sus micrófonos, por favor, para simplemente evitar que se filtren algún ruido que perturbe. Bueno, sin más preámbulo, Gabriel, por favor, son todos tuyos. Voy a dejar de compartir la pantalla y adelante. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, Gabriel, perfecto, perfecto, se escucha muy bien. Ya, entonces empezamos. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos y darles la bienvenida a esta charla, esperando que todos estén bien de salud y su familia también, ¿no? Espero que esta charla sea de agrado de ustedes, que cumpla sus expectativas y se lleven información que complemente lo que ya conocemos y que nos permita tomar mejores decisiones para el bienestar de nuestros activos. En este sentido, esta charla técnica es un complemento de las charlas que tuvimos la semana pasada. Las nuevas técnicas de detección que vamos a ver están basadas en el mantenimiento centrado en la confiabilidad, que es el RCM, ¿no? O también más conocido como el mantenimiento basado en la fiabilidad, que es una estrategia para la gestión de activos, ¿no? Es la forma más tecnológica quizás de abordar el mantenimiento y los resultados que se obtienen con estas técnicas son indiscutiblemente buenos, ¿no? Y en los casos que justifiquemos emplearla, va a ser la alternativa más interesante para desarrollar la gestión del mantenimiento de nuestra instalación. Bueno, voy a compartir esto. A ver. Ya. El tema de hoy es el efecto corona, nuevas técnicas de detección y diagnóstico en sistemas eléctricos. He querido empezar con esta imagen que les parecerá un poco graciosa o hasta extraña, ¿no? Pues dirán, ¿qué hace esta imagen en una charla de efecto corona? Lo voy a explicar para que vean la relación y el mensaje al que quiero llegar. La situación es la de un joven que podría ser cualquiera de nosotros, que está felizmente casado, llega más temprano de lo habitual a su casa, la puerta de su casa está abierta y lamentablemente encuentra en una situación amorosa, en una situación indecente, se podría decir, a su esposa con otro hombre, ¿no? Podemos ver
la cara de desconcierto, la cara de asombro del esposo, que nunca se imaginaba esto, tal vez, ¿no? La relación que quiero mostrar es la siguiente. Muchos de nosotros, o la mayoría, no cree qué es lo que está pasando hasta que lo ve, ¿no? Hasta que lo vemos con nuestros propios ojos, que es válido, por cierto. Y este es un comportamiento típico de los jefes de mantenimiento, de los encargados de planta, ¿no? En mi experiencia, cuando vamos a realizar demostraciones de estas nuevas técnicas de detección que vamos a ver en esta charla, los jefes de mantenimiento, los técnicos encargados del área, reaccionan de la misma manera que el esposo que encuentra a su mujer. Se asombran, ¿no? Se asombran del problema encontrado en su equipamiento. Ya que estas fallas no son visibles a simple vista, ¿no? Y cuando le demostramos con estas nuevas técnicas, como por ejemplo vemos acá en la parte superior, daños en el transformador, recién dicen, uy, de verdad, mi equipo tiene una posible falla, y si es que este equipo tiene una falla, quiero saber cómo está lo demás, ¿no? Entonces el mensaje es ese, ¿no? Bueno, para felicidad de nuestro amigo del supervisor de mantenimiento, esto tiene solución, depende de la condición, ¿no? En cambio, para nuestro otro amigo, la verdad no sé si su caso tenga solución. Bueno, vamos a ver el índice. Vamos a ver qué es una descarga parcial, qué es el efecto corona. Vamos a ver el espectro electromagnético, las nuevas técnicas de detección, diagnóstico y análisis de resultados, y vamos a ver casos prácticos. Quiero hacer hincapié en las preguntas. Nuestros compañeros están recabando sus preguntas tanto del Zoom como del Facebook, y al finalizar la presentación vamos a resolver sus consultas y dudas que tienen respecto a la exposición. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es una descarga parcial? Es una descarga eléctrica localizada sobre un área o zona de un sistema de aislamiento, producto del estrés generado por la intensidad del campo eléctrico aducida a un alto potencial, ¿no? Según la IEC 60270, define la descarga parcial como descargas localizadas de electricidad que solo puentean parcialmente el aislante entre conductores. Como vemos acá en la figura, tenemos dos tipos de descargas parciales, ¿no? El tipo de descarga parcial interna, como vemos en la figura A, y la descarga parcial de tipo superficial. Dentro de las descargas superficiales tenemos el de tipo corona, que es lo que vamos a ahondar y lo que vamos a ver en esta exposición. Entonces, ¿qué es el efecto corona? El efecto corona es causado por la ionización del aire circundante a un conductor debido a la presencia de un campo eléctrico en la superficie de los conductores que se produce a altas tensiones, ¿no? Generando diferencias de potenciales. Entonces, para resumir, podríamos decir que el efecto corona es una descarga eléctrica parcial luminosa que ocurre por la ionización del aire. También podemos decir que el efecto corona aparece cuando el campo eléctrico local excede el valor crítico, o también más conocido como el valor E crítico, que es igual a 24 a 30 kb sobre centímetros. Entonces, al momento que las moléculas que componen el aire se ionizan, estas son capaces de conducir la corriente eléctrica. Y parte de los electrones que circulaban por la línea pasan a circular por el aire. Esto se manifiesta en la emisión de fotones, ¿no? Este destello luminoso es la emisión de fotones. Entonces, ¿qué es un fotón? Un fotón es una partícula mínima de energía luminosa o otra energía electromagnética que se produce, se transmite y se absorbe. Acá tenemos una imagen, ¿no? Donde básicamente lo que sucede es que vienen los electrones y chocan con las partículas del aire. De ese choque, ese electrón que venía se hace más lento, se produce un nuevo electrón y se produce un nuevo fotón. Este fotón, esta radiación, es el efecto corona, ¿no? Y esto de acá es una radiación UV. Y como estamos viendo, el fotón es una energía electromagnética, ¿no? Y para eso hay que comprender también y ver qué es el espectro electromagnético. Entonces, el espectro electromagnético es la radiación electromagnética que emite o absorbe una sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga a una huella dactilar.
Entonces, cada espectro posee particularidades propias, como son longitud de onda, frecuencia e intensidad de radiación. Dentro del espectro electromagnético tenemos 7 espectros, que son el espectro de radio y TV, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma, ¿no? Siendo cada espectro teniendo diferente particularidad, ¿no? Y se usan diferentes tecnologías con estos espectros. Por ejemplo, acá tenemos un recorte del espectro y tenemos el UV, el visible y el infrarrojo, ¿no? Podemos ver que el UV tiene una longitud de onda de 100 a 400 nanómetros. Y en el caso del Sol, por ejemplo, presenta 3 tipos de radiaciones, ¿no? El UVA, el UVB y el UVC, siendo el UVA el que logra pasar la atmósfera, ¿no? Cuya longitud de onda del UVA es de 300 a 400 nanómetros. Esta gráfica también nos sirve para ver que tanto la radiación UV como el infrarrojo son totalmente distintas, ¿no? Porque estos espectros son totalmente distintos. Y el uso de estas tecnologías es complementaria, como vamos a ver en adelante, ¿no? O sea, por ejemplo, el uso de termografía con el uso de cámaras ultravioleta es complementario. No es que una detecte, por ejemplo, una cámara de termografía no puede detectar un efecto corona, ¿no? ¿Por qué? Porque, como estamos viendo, presentan características diferentes, porque son espectros diferentes. Bueno, ya nos vamos abocando ya a las nuevas técnicas de detección, y acá vamos a ver las cámaras de coronografía. Estas cámaras están basadas en el mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿no? Y vamos a ver sus ventajas. La tecnología ultravioleta nos permite detectar la fuente de generación de luz ultravioleta, ¿no? Hace visible los fenómenos de descargas parciales y efecto corona. Trabajan en el espectro electromagnético UV con una gama espectral de 240 nanómetros a 280 nanómetros, ¿no? Identifican de manera puntual y localizan las fallas en los elementos. Este tercer punto de identificación de manera puntual y localizada las fallas en los elementos es quizás el más importante y el que más reconocimientos le haya traído a esta inspección y a esta cámara particularmente, debido a que me van a dar la razón seguramente muchos de ustedes que han realizado inspecciones con ultrasonido en subestaciones y en líneas de transmisión, que si bien es cierto, se podía tal vez detectar una descarga parcial o un efecto corona con ultrasonido a través de ruidos audibles, pero es como entrar a un cuarto oscuro donde te dice que hay una falla, pero no sabes dónde está, ¿no? Entonces, para el caso particular de efecto corona, esta técnica, digamos, no es la mejor. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde está, ¿no? Es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? En cambio, la cámara de coronografía tiene un principio de imagen biespectral que es, digamos, la que es más recomendable, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cámara posee un canal UV que detecta el efecto corona. Tiene un canal UV y tiene un filtro de bloqueo de luz solar, ¿no? O sea, discrimina la radiación del sol, captura la emisión de fotones producto del efecto corona, y también tiene un canal visible que detecta el elemento de inspección. Mezcla la imagen y nos da una imagen combinada, como vemos en la parte derecha, ¿no? El canal UV detecta el efecto corona, como estamos viendo, el modo visible, el elemento que estamos inspeccionando, y como resultado tenemos el modo combinado. Esta tecnología es de imagen biespectral de la cámara, ¿no? Que nos da, digamos, el elemento analizado si es que tenemos efecto corona, y sabemos de manera puntual dónde se está localizando esta falla, ¿no? A continuación vamos a ver una pequeña inspección y vamos a detectar efecto corona en esta subestación. Acá, por ejemplo, hemos realizado una visita y estamos viendo estas manchas que vemos esto es un seccionador de línea, creo.
este es el efecto corona, ¿no? Entonces, mostrarle esto al cliente, a los encargados de planta, es diferente, ¿no? Entonces, ven la presencia ya de efecto corona y entonces hay un problema, ¿no? Que vamos a ver en adelante que puede ser posiblemente por polución, por corrosión, etcétera. Eso ya es un análisis que se realiza, pero sí presenta efecto corona. Entonces, las ventajas. Trabaja de forma segura, disminuyendo el contacto con componentes peligrosos de alto voltaje, ¿no? Principalmente en entornos peligrosos. Esto de acá es un punto importante, ya que esta técnica es una técnica no invasiva que protege al equipo y protege a la persona, ¿no? Ya que, digamos, el alcance de esta cámara es de 50 metros. Y pues con 50 metros tenemos una distancia bastante considerable para poder realizar la inspección, ¿no? La sensibilidad no cambia con la iluminación. Podemos hacer la inspección de día. Tenemos un filtro de emisión UVA que discrimina la radiación de sol y solo se enfoca en la emisión de fotones producida por el efecto corona. Cuantifica la intensidad del efecto corona. Realiza un conteo de cuántos fotones se están emitiendo en ese efecto corona. La información que se obtiene es inmediata y verdadera y confiable, ¿no? Bueno, cuando nosotros realizamos el diagnóstico, vemos dónde vamos a realizar el efecto corona, ¿no? Vamos a ver si es una parte crítica, un lugar crítico, qué tipo de material estamos usando, si es un material cerámico, polimérico o de vidrio, en un aislador, por ejemplo. Si tiene daños físicos por corona. Si tiene daños físicos por corona, tenemos una intensidad de corona que puede ser de condición baja, media o alta. Si tiene una condición baja, tenemos que monitorearlo, ¿no? Si tiene una condición media, programar reparación. Y si tiene una condición alta de corona, reparar lo más pronto posible. Pero ¿cómo sabemos que tiene intensidad baja, media o alta? Esto lo vamos a ver en un cuadro. Las cámaras UV es un equipo de alta tecnología que nos permite detectar la fuente de generación UV y medir su intensidad en unidades relativas, que podemos llamar fotones. A esta medición de la intensidad la llamamos conteo, ¿no? El conteo de fotones. OFIL recomienda ciertos parámetros que definen la criticidad del efecto corona de acuerdo al conteo obtenido en campo al utilizar una cámara UV. Y por eso estamos diciendo, ahora vamos a ver un cuadro recomendado por OFIL para ver la intensidad, ¿no? Cómo determinamos si es una baja intensidad, una condición media o una condición alta. Entonces, acá tenemos una tabla de criticidad según el conteo de fotones. Tenemos 3 tipos de clase, ¿no? Por ejemplo, la clase C, que es un conteo de 0 a 1000 fotones, cuya criticidad es baja, ¿no? Entonces, en esta condición tenemos presencia de efecto corona de baja intensidad, por lo que no requieren ninguna actuación hasta el próximo reporte UV. En esta condición, nosotros sí somos un poco flexibles como especialistas, y el periodo de volver a inspeccionar este equipo es de 6 a 12 meses, ¿no? Ya que la presencia de efecto corona es de baja intensidad, debajo de 1000 fotones. Cuando tenemos una condición media, cuyo conteo va de 1000 a 5000 fotones, tenemos una presencia media de efecto corona, por lo que requiere hacer un seguimiento y ver la evolución de los fotones en el próximo reporte. Entonces, cuando nosotros tenemos ya una condición media de criticidad, acá sí somos un poco más rigurosos y tenemos que decirle al encargado de mantenimiento o al responsable del área que puede producirse un problema, ¿no? Y es importante ver la tendencia y cómo está evolucionando este efecto corona. Entonces, el periodo de volver a inspeccionar este equipo no debe ser superior a los 90 días, ¿no? Si es más pronto, es mejor, ¿no? Y ver cómo crece y cómo va aumentando esta tendencia de la formación de efecto corona. Luego, tenemos una criticidad alta, cuyo conteo es mayor a 5000 fotones, que es una clase A.
Entonces, acá tenemos una presencia alta de efecto corona, por lo que requiere hacer una intervención inmediata, ¿no? Acá, digamos, el riesgo es inminente, ¿no? Entonces, puede el equipo fallar en cualquier momento y el periodo de intervención para ver el equipo, para poder cambiarlo. Nosotros cuando hacemos las inspecciones también vemos cuál puede ser la posible falla, ¿no? Puede ser simplemente por polución, por corrosión, por erosión. Entonces, si es que tiene mayor a 5.000 fotones, programamos el reemplazo o el mantenimiento de acuerdo a lo que vemos, ¿no? Puede ser corrosión, polución, como vamos a ver en las láminas siguientes. Entonces, acá tenemos un gráfico que nos permite interpretar mejor esta tabla, que es una gráfica de conteo de fotones versus tiempo de un equipo eléctrico, ¿no? Y vamos a ver la traza de la degradación de este equipo. Entonces, por debajo de 1.000 fotones la degradación es mínima, ¿no? Cuando ya tenemos un conteo mayor a 1.000 fotones, empieza a degradarse el equipo, empieza a degradarse. Y cuando tenemos un conteo mayor a 5.000, esta traza de la degradación se hace exponencial y el crecimiento es abrupto. Y en cualquier momento este equipo puede fallar y llegar al colapso, ¿no? Baja, en esta zona es una zona en que las descargas disminuyen y se agrava el problema. Pero esto de acá, el colapso puede pasar en 1 hora, 2 horas, en 1 día, 2 días. Es un periodo corto, ¿no? Que no sabemos cuándo va a pasar, pero va a llegar el colapso. Entonces, sobre 5.000 fotones ya es una criticidad alta, ¿no? De riesgo inminente de colapso del equipo. Entonces, acá vamos a ver factores que afectan el efecto corona. Y tenemos la presión atmosférica, la humedad y la temperatura. Siendo la humedad el factor más importante que contribuye al efecto corona. De hecho, me gustaría compartir acá tenemos un artículo de la revista SIER, publicado en el 2010, cuyo título de la publicación lleva experiencia en el uso de aisladores poliméricos en zonas de alta contaminación. Este artículo es muy interesante debido a que, por ejemplo, hace un análisis de la línea que tiene REP. Ellos tienen más de 5.000 kilómetros de línea y, por ejemplo, ellos hacen un cambio de más de 8.500 aisladores poliméricos en los años 1998 al 2000 y presentan 13 fallas por rotura de aisladores en el 2004. A partir de estas roturas, ellos toman algunas decisiones y justo hacen estas nuevas técnicas de inspección, ¿no? Y, por ejemplo, usan cámaras de coronografía y se dan con la sorpresa que encuentran más de 100 fallas por efecto corona. De estas 100 fallas, el 69% de las fallas encontradas se produjeron a una distancia de 0 a 25 kilómetros de distancia del mar, ¿no? Por eso decimos que la humedad combinada con la polución son factores que contribuyen a la formación de efecto corona. Entonces, vamos a ver por qué es importante prevenir fallas por efecto corona. Hay un tema muy importante que es la corrosión y erosión. En la corrosión y erosión vamos a ver que el gas ionizado por efectos es químicamente activo y durante su ocurrencia se producen gases como el ozono O3 y monóxido de nitrógeno, ¿no? Que evolucionan a dióxido de nitrógeno y a ácido nítrico en ambientes húmedos. Este ácido nítrico es el que produce el ataque químico de los componentes donde se produce el efecto corona. Entonces, la corrosión provoca efecto corona y el efecto corona contribuye a aumentar la corrosión. Este es un ciclo cerrado que finalmente, como consecuencia, tiene la erosión, ¿no? Entonces, la consecuencia es que con el tiempo se produce una erosión. Vamos a ver un ejemplo en un aislador de vidrio, ¿no? Que se produce una corrosión y una erosión y puede traer como riesgo la caída de la línea eléctrica, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, un video, donde
donde vemos la corrosión. O sea, primero hacemos la inspección de la línea y vemos que efectivamente hay un efecto corona, ¿no? Esas manchas blancas que vieron era el efecto corona. Una de las propiedades también que tiene la cámara es de realizar el zoom y ver la posible falla que se está produciendo. Y efectivamente vemos que tiene corrosión en el pin y este efecto corona llega a 6.852, ¿no? Y como vimos, el cuadro de condición 6.852 es mayor a 5.000 conteos de fotones. Estamos en una condición crítica, ¿no? Se recomendó que teníamos que hacer, digamos, el cambio de este aislador y en un periodo menor a 15 días, y después de 10 días se programó el mantenimiento y el cambio del aislador de vidrio, y se encontró esto, ¿no? El pin del aislador de vidrio estaba ya corroído y estaba erosionando, ¿no? Si es que esta falla no se hubiera cambiado tal vez a tiempo, se podía generar una rotura, ¿no? También la degradación de los aisladores contribuye al efecto corona, aparición de fenómenos como la carbonización, más conocidas como el tracking, que es una degradación irreversible de un sistema de aislamiento por la formación de caminos sobre la superficie del mismo, ¿no? Dichos caminos son conductores aún en condiciones secas, así como estos caminos, contribuyen a la formación de efecto corona. Acá ya tenemos las consecuencias. Estos son aisladores poliméricos que ya han sido reemplazados. La contaminación y polución también. Acá tenemos un aislador de vidrio, por ejemplo, que estaba cerca al mar. Y esto de acá tenía presencia de efecto corona, pero era debido a la polución, ¿no? Se hizo la limpieza del aislador de vidrio, y en zonas donde hay bastante polución, por ejemplo, se recomienda el uso de hacer siliconado en los aisladores, ¿no? La ventaja del siliconado es que hermetiza de alguna manera y prolonga el mantenimiento preventivo de los aisladores, ¿no? Daños físicos en los componentes. Acá vemos la aparición de fisuras, fracturas o grietas, más conocidas como el cracking, sobre los aisladores, ¿no? Lo que genera es una condición alta de riesgo debido a que el sistema de aislamiento ha perdido considerablemente su capacidad de mantener todo el flujo de corriente por el camino establecido y se encuentra expuesto a una falla inminente que se traduce en la salida del sistema eléctrico. Acá vamos a ver un ejemplo de daños físicos en los componentes, ¿no? Acá tenemos un transformador y las terminaciones. Vamos a ver quiero que se fijen en el conteo. A ver, tenemos 4.140, 5.429 cuentas de fotones. Entonces, esta es una condición crítica, ¿no? Igual, acá se encontró las terminales y los cables totalmente... esto es lo que se encontró. Y en realidad era algo crítico, ¿no? Tocaba más el cable y este cable se descascaraba, ¿no? Es por eso también que es importante ver qué tipo de materiales estamos instalando en nuestra instalación, ¿no? Cuando nosotros pedimos la especificación del cable, nadie sabía nada y no sabían quién lo había comprado, no sabían qué marca era. Entonces es importante fijarnos también en qué materiales estamos instalando en nuestro equipamiento, ¿no? También se produce efecto corona por tornillería floja, filamentos rotos o quebrados. Acá tenemos una línea donde observamos una hebra, un filamento roto. Esta es una imagen visible y la cámara UV detectó eso, ¿no? Primero detectamos con el UV y con un acercamiento vemos que efectivamente había una hebra rota. Por malas conexiones a tierra también, efecto de una mala conexión a tierra se genera efecto corona. Las consecuencias son estas, ¿no? También se produce este efecto corona por interferencia de radio, ruidos audibles, indicación de un lavado no efectivo. Algunas empresas en subestaciones y en líneas de transmisión realizan un lavado en caliente, ¿no? Debido a la polución. Y el uso de
de la cámara de coronografía es importante, ya que lo pueden hacer mientras están haciendo el lavado, pueden verificar si el efecto corona disminuye, ¿no? Y si se está haciendo un correcto lavado para garantizar una buena limpieza, ¿no? Bueno, acá tenemos métodos complementarios de inspección. Dentro de esto de acá es muy importante, digamos, complementar, digamos, la inspección de ultravioleta con el infrarrojo. A veces cuando nosotros vamos a hacer visitas, la pregunta más común es, Gabriel, ¿podemos detectar puntos calientes con la cámara de coronografía? O al revés también, ¿no? ¿Podemos ver efecto corona con una cámara termográfica? La respuesta es no, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que son dos espectros diferentes. El infrarrojo, por ejemplo, tiene una longitud de onda de 750 nanómetros a 1 milímetro, y el UV tiene una longitud de onda de 100 nanómetros a 400 nanómetros, ¿no? En el infrarrojo lo que detectamos son puntos calientes. En el UV detectamos descargas parciales y efecto corona. El infrarrojo está relacionado con la corriente, y el UV está relacionado con la tensión, ¿no? A mayor tensión, el campo eléctrico intrínseco a ella es mayor y es más probable que se dé el efecto corona. Influencias de condiciones ambientales en el infrarrojo, tenemos el viento, la luz solar y las reflexiones. En el UV, lo que contribuye más al efecto corona es la humedad, la temperatura y la contaminación. Acá también podemos agregar un punto, que en el infrarrojo, por ejemplo, la detección normalmente ocurre en la etapa avanzada de la degradación, en el infrarrojo, mientras que en el UV la detección ocurre en la etapa primaria de la degradación. Es por ello el complemento de estas dos técnicas, ¿no? Mientras más información tengamos, vamos a poder realizar un mejor diagnóstico y ver cómo se encuentra nuestro equipamiento. Acá tenemos, por ejemplo, una línea de 25 kV, donde realizamos una inspección de termografía y efecto corona. En el infrarrojo, por ejemplo, vemos un punto caliente en el seccionador, y básicamente es eso, ¿no? Un punto caliente acá y aguas abajo, aguas arriba, igual, todo está normal. Pero en una inspección de ultravioleta, vemos que tenemos efecto corona aguas abajo del seccionador, pero el efecto corona no se produce en el seccionador donde está el punto caliente, ¿no? Entonces vemos que el UV y el infrarrojo son complementarios para el mantenimiento predictivo y preventivo, ¿no? Igual acá tenemos otra subestación donde se escuchaba el ruido típico del efecto corona, que es el zumbeo, pero no se sabía dónde estaba, ¿no? Y se realiza la inspección de termografía y ultravioleta. En termografía tenemos el termograma y no detectamos ningún punto caliente, ¿no? Pero con la inspección de ultravioleta se corrobora la sospecha del zumbido, ¿no? Y sí presentaba efecto corona. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá tenemos un reporte de lo que realizamos. Tenemos un reporte de ultravioleta y un reporte de termografía. Entonces, vemos que esto de acá es muy importante, como lo decíamos, ya que si complementamos estas dos inspecciones, el resultado que obtenemos para el diagnóstico de nuestro equipamiento es más confiable, ¿no? Nosotros recomendamos complementar estos dos métodos de inspección para tener más resultados, ¿no? Y para tener una información más precisa de nuestro equipamiento. Acá tenemos un video donde vamos a mostrar cómo realizamos nosotros la inspección, ¿no? Por ejemplo, esta es una inspección en una línea de transmisión, y vamos a ver. 29, línea 21, ¿Se escucha el audio? Sí se escucha, ¿no? Fase S, entrada. Lo que realizamos acá es un baneo general
empezamos en las terminaciones, realizamos el baneo de todo el aislador cerámico, regresamos, vamos por la línea, Jumper de la entrada. llegamos al jumper, también Línea hacemos un barrido, 2140. ¿no? Y no vemos presencia de corona, ¿no? Está libre, no hay Jumper de corona. la salida. Línea 2140. Se hace el baneo, igual seguimos la línea, Salida. llegamos al vano de la salida, igual realizamos el baneo. Acá también es importante mencionarles que cuando nosotros realizamos la inspección, generalmente como procedimiento para un equipo tenemos dos ángulos de medida, por así decirlo, ¿no? Dos puntos. ¿Para qué? Para ver de otro ángulo cómo es el comportamiento. Básicamente por procedimiento, porque igual la cámara lo va a detectar en cualquier ángulo, ¿no? Porque es una emisión ultravioleta. Tal vez del otro ángulo se ve mejor, es otra cosa, pero de que se va a ver, ¿no? Entonces nosotros como procedimiento siempre realizamos como mínimo 2 inspecciones de diferentes ángulos para tener una mejor toma, ¿no? Y si es que vemos la presencia de efecto corona, con mucho mayor razón, ¿no? Realizamos el zoom, vemos qué posible problema se está presentando, como lo vimos, ¿no? Puede ser corrosión, erosión, agrietamiento o simplemente por polución. En este video, no sé si se habrán dado cuenta, en estos pines, acá, hay una ligera, un efecto corona, un chispeo con una cuenta de 240. Y esto, por ejemplo, en esta línea era algo particular, algo típico, ¿no? Que en todas las terminales siempre había este conteo de 240, 300 fotones. Entonces, nosotros nos pusimos a averiguar, hicimos el zoom, el acercamiento, y vimos que este corona se produce debido a estos pines, que son los seguros de los pernos, para garantizar que las tuercas no se salgan, ¿no? Entonces, por el efecto de puntas, nosotros conocemos que el efecto de puntas produce el efecto corona. Bueno, igual se tiene que monitorear y ver si es que esto de acá va aumentando, ¿no? Pero particularmente el corona se producía por estas puntas. ¿Dónde podemos emplear la inspección UV? Lo podemos emplear en líneas de transmisión, subestaciones, transformadores, interruptores, fusibles, hornos, calderas, motores y otros, ¿no? Acá, de hecho, tenemos una estadística que le he sacado del COES, que ha sido un estudio en el 2014. De hecho, no varía mucho, no he encontrado esta información, digamos, actual, pero el comportamiento es similar, ¿no? Donde vemos la probabilidad de falla en los elementos. Y vemos que la probabilidad de falla, por ejemplo, en las líneas de transmisión es el 50%, cables el 10%, equipos de interrupción el 15%, transformadores 12%, trafos de corriente y potencial 2%, equipos de control 3% y otros 8%. Y como vimos en el artículo, por ejemplo, de la CIR, efectivamente, o sea, en las líneas de transmisión las fallas son más evidentes debido a que están en partes externas, ¿no? La contaminación, la polución, factores externos como animales, personas, etcétera, contribuyen a que esta falla y la probabilidad de falla sea mayor. Y como vimos, el efecto corona es uno de los factores que contribuye a esta falla. Por eso, nosotros queremos colaborar con estas inspecciones y con estas nuevas técnicas que, digamos, nos permitan bajar estas probabilidades, ¿no? Teniendo ya un monitoreo más constante, podemos ver y podemos ver la condición del equipo y cambiarlo antes de la falla, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando, vamos a ver los beneficios de la inspección UV. Nos permite evitar paradas no programadas, permite organizar acciones correctivas, incremento de confiabilidad en el servicio, reducción en costos de mantenimiento, priorizar las labores de mantenimiento, ahorrar evitando emergencias y tareas no programadas, optimizar al máximo la vida operacional de los componentes, crear un ambiente de trabajo seguro. Como lo dijimos, esta técnica es una técnica no invasiva que protege al equipo y a la persona, ¿no?
tenemos, como lo dijimos, un alcance de 50 metros donde podemos tener una distancia prudencial que protege el equipo y proteja a la persona, ¿no? Ahorro en costo de lavados, ya que nos permite limpiar solo los componentes con Corona, y post inspección después de lavado también para verificar si los componentes están limpios, ¿no? Ahorro de energía en líneas de transmisión, confiabilidad en el mantenimiento. Bueno, para finalizar, he querido ser breve, he querido ser puntual, no he querido recargar esta presentación con muchos videos y fotos. Espero que haya llenado sus expectativas. Y es diferente ver una presentación que ver una demostración en sitio, ¿no? Como iniciamos al inicio. Me gustaría, si es que tienen algunas consultas o si es que ustedes quieren que vayamos a sus instalaciones. También realizamos capacitaciones in-house, ¿no? Podemos hacer la demostración en sus instalaciones y van a ver que es diferente, ¿no? O sea, que vean si es que hay una presencia de efecto corona en sus instalaciones y que vean dónde específicamente se está dando, es totalmente diferente a verlo en una charla. Así que, bueno, por mi parte eso es todo. John, te doy el pase para que cierres la presentación, pases las preguntas y podamos resolverlas. Sí, sí, Gabriel, muchas gracias. Excelente presentación, muy nutritiva, muy enriquecedora. Efectivamente, para complementar simplemente, Gabriel, nosotros, como lo comentaba, también brindamos el servicio de capacitaciones técnicas, que incluso si se dan en las instalaciones del cliente y son de esos temas como es el efecto corona, se pueden hacer en caliente, ¿no? Simplemente el cliente nos dispone de alguna instalación, de algún equipo, nosotros vamos con la cámara, hacemos la inspección, puede ser a modo de demo incluso, ¿no? Nos pueden llamar, vamos, hacemos una presentación, hacemos la demostración, no hay problema, ¿no? Eso lo podemos hacer. Gabriel, estamos recabando las consultas para que nos puedas ayudar a, a resolverlas. No sé si nos podrías comentar, Gabriel, sobre la normativa. Si bien es cierto, no hay una normativa, pero esos valores que tú has indicado de criticidad, no sé si podrías ahondar un poco más en ello. Ok, John, mira, esa es una buena pregunta. Nosotros no tenemos una norma establecida en efecto corona que nos dice, ¿no? De respecto a cuántas cuentas, cuántos fotones tengo, pero como hemos visto, digamos, la tabla que nosotros manejamos es una tabla recomendada por la marca y esta cámara ha pasado pues pruebas de laboratorio bajo la IS 60270, ¿no? Que es la norma de descargas parciales. Pero normativas como la IS o la IEEE todavía no ha sacado una normativa que nos diga a partir de cuántos fotones tenemos una condición de, digamos, de una criticidad baja, media o alta. Pero es muy importante que nosotros tomamos la decisión, ¿no? O sea, si es que nosotros ya vemos un conteo de fotones y se está produciendo en nuestras instalaciones, tenemos que actuar, ¿no? Estamos viendo, esto de acá, por ejemplo, son gráficas que se han dado en laboratorios es un promedio, ¿no? De aisladores, no sé, seccionadores, equipos eléctricos que han presentado efecto corona. Entonces, no vamos a esperar una norma cuando vemos que ya digamos, la condición de falla del equipo digamos, llegue al colapso, ¿no? ¿Por qué? Porque se presenta el efecto corona. Entonces, estas recomendaciones son de fabricante, ¿no? Como le digo, no tenemos una norma todavía. Seguramente en estos próximos años ya debería darse, ¿no? Conforme. Del chat, Gabriel, hay unas consultas. ¿La tabla de criticidad varía según el nivel de tensión? Esa es una buena pregunta también. ¿Por qué? Porque según el fabricante, esta tabla recomienda usarlo sobre niveles de tensión de 5 kV. Sobre 5 kV podemos hacer inspecciones de efecto corona, ¿no? Entonces, se recomienda hacer inspecciones de equipamiento sobre 5 kV, John.
Correcto, correcto, correcto. Bueno, hay una pregunta que también indica que detallemos el tipo de la cámara, marca y modelo. ¿Cuáles son sus especificaciones técnicas? Bueno, nosotros tenemos la cámara U-Ball, ¿no? Tenemos un alcance de 50 metros. También otras características que tiene la cámara es graba video, ¿no? Ya que el efecto corona es un efecto continuo que se puede producir después cuando estemos grabando, lo verificamos, ¿no? También podemos grabar voz. Eh, esta charla la vamos a compartir. Yo puedo mandar el datasheet de la cámara, ¿no? Para que tengan mayor información, yo. Sí, correcto. Hay una pregunta interesante de un amigo. Indica si es rentable efectuar la medición del efecto corona en líneas de media tensión. Efectivamente, John, como lo he dicho, a partir de 5 kb se puede hacer efecto corona y como recomendación nosotros decimos que siempre es bueno tener, digamos, una base, ¿no? Generalmente digamos, los clientes que hemos atendido realizan solo termografía y cuando nosotros hemos ido y les hemos demostrado, por ejemplo, una muestra con la cámara de UV, que tiene efecto corona y dice, uy, pero si yo hago termografía, ¿por qué no he visto digamos, ninguna observación? Como lo hemos visto, ¿no? Estos métodos son complementarios. El efecto corona se produce al inicio de una degradación la termografía o el punto caliente se produce ya al final digamos, de una falla, ¿no? El punto caliente. Por eso es bueno complementarlo. Entonces, yo recomiendo que se debe hacer como base para tener, digamos, la condición de nuestros equipos, ¿no? Cómo se encuentran, hacer un barrido y ver cómo se encuentran tanto como en termografía y efecto corona, ¿no? Como les dije, a partir de 5 kb es válido. Correcto. Hay una pregunta un poco esencial, creo yo. Dice directa, ¿es posible evitar el efecto corona? Mira, el efecto corona se va a producir por la ionización del aire, ¿no? Y por el campo eléctrico. Nosotros tenemos que, digamos, ver cómo esta condición se va agravando o se va controlando, ¿no? Como lo hemos dicho, cuando nosotros vemos el cuadro de criticidad y cuando damos el reporte, no solo presentamos esto, no tiene un riesgo bajo, medio o alto, sino debido a que posiblemente se está produciendo este efecto corona. Como lo hemos dicho, puede ser por polución, por corrosión, erosión o agrietamiento de este equipo. Y esto de acá lo vamos a indicar, ¿no? Si es por polución, lo vamos a controlar y claro que se va a eliminar, como hemos visto. Si es por polución, por ejemplo, en una línea que está cercana a la costa, hacemos la limpieza y podemos aplicar un siliconado. Con este siliconado vamos a eliminar parcialmente el efecto corona hasta un determinado tiempo. Seguramente después, por esta ionización del aire, también igual no va a ser suficiente y hay que limpiar de nuevo y aplicar de nuevo silicona. Entonces, estos son los controles que se tienen que aplicar, ¿no? Correcto, correcto, está perfecto. Hay varias preguntas que van orientadas al tema del uso del dron, ¿no? Que se están preguntando en principio y están recomendándolo. Bueno, me permito yo comentarles un poco que efectivamente el uso de un dron para técnicas de toma de muestra visual, termografía y efecto corona, ya se ha implementado ya. Incluso la marca con la que nosotros contamos, Ofilbole, cuenta entre su gama de cámaras de efecto corona ultravioleta, cuenta con unas cámaras especiales para su adaptación en un dron, ¿no? Tiene que tener ciertos requisitos como una conexión HDMI para la visualización, tiene que tener un mejor peso, un menor peso, ¿no? En esta marca existe una cámara de aproximadamente 700 gramos, muy ligera, adecuada para los drones. Y bueno, nosotros como TID estamos en ese proceso de estudio, ¿no? Estamos viendo el mercado, cómo es el mercado, da nuestra geografía, que es un poco rica, por decirlo así. Sí estamos viendo la posibilidad de la adquisición de este dron con la cámara ultravioleta, porque eh, nuestras inspecciones por ejemplo, en la sierra, en nuestras cordilleras, por la lejanía de las torres, por la condición geográfica, toma mucho tiempo. Entonces,
efectivamente, con el uso de un dron eso se podría agilizar, podría representarnos tomas de muestra más rápidas y digamos efectivas, ¿no? Al ser que un dron se acerca un poco más a los equipos que estamos censando. Entonces, sí, sí es válida, ya existen en el mundo, ya se han desarrollado eh, drones montados, perdón, cámaras de efecto corona y termografía montándose en drones para su inspección, ¿no? Gabriel, hay una pregunta interesante que tiene que ver un poco con el aspecto atmosférico. Indica así, ¿no? Si el efecto corona depende de la presión, entonces también depende de la altura. A más altura, mayor efecto corona o menor. ¿Qué opinas, Gabriel? Esa es una buena pregunta, John. Efectivamente, como hemos visto, los factores que influyen en el efecto corona son la presión atmosférica, la humedad y la temperatura. A menor presión, mayor contribución al efecto corona, John. Y para, digamos, complementar un poco la información que dijiste sobre el uso de dron, efectivamente, ¿no? Son nuevas tecnologías que se están dando, pero, digamos, los resultados que se tienen a nivel de piso como dron dependen mucho de quién esté realizando la inspección, ¿no? Nosotros tenemos personal calificado que, digamos, toma, digamos, inspecciones necesarias de diferentes ángulos que garantizan una buena inspección, ¿no? Correcto. Hay una consulta también que indica cuando yo hago una inspección a una línea de 23 kb y a una línea de alta tensión de 220 kb, ¿debería emplear la misma tabla de fotones que has indicado? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, como les dije, esta tabla es una tabla de criticidad por el fabricante, ¿no? Esto es como base que nosotros tenemos para poder guiarnos. Pero efectivamente, si por ejemplo en una línea de 22.9 kb tenemos 4.000 fotones, nosotros tenemos que ser más rigurosos, ¿no? Nosotros tenemos que, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Acá tenemos una condición de 4.000 fotones, tenemos que hacer, digamos, una inspección continua y ver cómo es el crecimiento para poder intervenirlo. ¿Por qué? Porque, la ionización del aire que se está generando, digamos, es más fuerte, ¿no? Con una menor tensión. Y cuando tenemos un nivel de tensión mayor, igual, ¿no? O sea, básicamente tenemos, ya ahí va el criterio del especialista, ¿no? Eh, Cuanto menor tensión sea, en el rango medio, debemos ver la tendencia de crecimiento de la formación de efecto corona. Conforme, perfecto. Gabriel, una consulta, a ver, seguimos, creo que todavía tenemos tiempo, podemos responder las consultas que se están presentando ahora con mucha más concurrencia. Indica, ¿cuáles son las mejores condiciones ambientales para realizar la medición de efecto corona? Ya, anteriormente, cuando estas cámaras se estaban desarrollando, pedían algunas condiciones, ¿no? Te pedían humedad relativa sobre el 60%, y como hemos visto, uno de los factores es la humedad, ¿no? Entonces te decían que las inspecciones se hagan en la mañana temprano, desde las 5 hasta las 8 de la mañana, ¿no? Pero, y en el día no tanto, ¿no? Porque estas cámaras todavía, estos filtros de UV del sol que tenían no eran tan buenos. Hoy en día, digamos, la tecnología que presentan estas cámaras son muy buenas, que podemos hacerlo a plena luz del día, los filtros son muy buenos, podemos reducir las ganancias y discriminar totalmente la radiación del sol y enfocarnos al equipo que estamos inspeccionando. Conforme, conforme. Otra pregunta que nos hace Alfredo Barrantes es, ya orientada a media tensión en celdas compactas, a través de la mirilla que tienen las celdas compactas, ¿es posible determinar el efecto corona en los terminales de conexión? Exacto, sí se puede. Las mirillas de infrarrojo que sirven para termografía también sirven para efecto corona, sí se puede. Y complementa su pregunta con, ¿los valores de la tabla se debe tomar como referencia para saber la gravedad del Por eso caso? les digo, esta tabla es una tabla que nos sirve como base para nosotros poder interpretarlo, pero como especialistas debemos tomar una mejor decisión. Como le dije, el efecto corona se produce debido a diversos factores, como son corrosión, erosión, polución,
¿no? Agrietamiento. Entonces, cuando nosotros inspeccionamos el equipo, aparte de poner esta tabla de criticidad en una condición media alta, vamos a poner debido a qué posiblemente se está produciendo. Si es por polución, pues vamos a recomendar una limpieza, ¿no? Pero si es por corrosión, por ejemplo, hemos visto que la corrosión es algo crítico que puede sacar de servicio una instalación eléctrica, entonces ahí se recomienda ya el cambio, ¿no? Entonces hay que ver también, guiarse de esta tabla, pero ver debido a qué se está produciendo el efecto corona. Perfecto. Gabriel, consultan también sobre los dispositivos para evitar el efecto corona. Bueno, entiendo por ahí puede ser el anillo anticorona, no lo sé. ¿Qué nos podrías comentar? Sí, exacto. Existen anillos anticorona también que se usan en la línea de transmisión. También en algunas subestaciones he visto que usan mangas termocontraíbles. Estos son algunos dispositivos que, digamos, evitan un poco el efecto corona. Efectivamente, estos son yo. Perfecto. Estamos revisando las preguntas tanto del Zoom como del WhatsApp. Perdón, como del canal de Facebook. En el canal de Facebook también hay preguntas interesantes. Por ejemplo, pregunta, ¿no? ¿Es posible detectar descargas parciales al interior de un molino SAG o bolas de 25.000 HP o más? Sí, efectivamente, se puede detectar, la cámara no es biónica, pero por ejemplo, el efecto corona también se puede detectar en motores, generadores, molinos. Obviamente, digamos, tendría que hacer, lo desmontamos y podríamos ver el efecto corona. Nosotros hemos tenido ya pruebas en generadores y motores, donde hemos realizado las pruebas de efecto corona. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Es nosotros, para comentar también, nosotros como TID, el día de mañana se va a brindar una charla de pruebas en máquinas rotativas, ¿no? Entonces, se va a tocar también el tema de efecto corona, descargas parciales superficiales en máquinas rotativas. Y les pido que por favor se conecten, va a estar muy interesante también. Otra pregunta, Gabriel. Pregunta si el clima influye en el conteo de fotones para la toma de decisiones. Disculpa, no te copié, John. Si el clima influye en el conteo de fotones. Mira, como lo hemos visto, si es que tenemos un clima húmedo, puede ser que, digamos, el efecto corona contribuya a aumentar el conteo de fotones, pero hay que ser rigurosos en el análisis, ¿no? Si es que presenta efecto corona, igual en una condición de humedad o sin condición de humedad se va a dar, ¿no? O va a grabar un poquito, tal vez, a mayor humedad, como hemos visto, la formación de efecto corona es mayor. Pero si es que, digamos, un equipo tiene efecto corona, con humedad o sin humedad se va a presentar el efecto yo. Correcto, correcto. Gabriel, esta es una consulta un poco más de ejecución y digamos, desde el punto de vista económico y de viabilidad. Creo que tú la puedes responder por cuenta y de ejemplo propio. Dice, Gabriel, en líneas de transmisión de 200 a 500 kb, 220 y 500 kb, que están ubicadas a 4.000 metros y cruzan cerros separados de 800 metros, ¿cómo se puede efectuar la medición del efecto corona? Por el riesgo de caídas, indica el visitante. ¿Qué nos puedes comentar para esos casos, Gabriel? Mira, primero para hacer efecto corona o termografía también en una línea de transmisión, primero te debe gustar caminar, ¿no? Particularmente a nosotros nos ha tocado hacer inspecciones de líneas y hemos caminado bastante, hemos caminado por las diferentes geografías del Perú. Particularmente tengo una experiencia, por ejemplo, en la línea de 220 de Cerro del Águila con Permiño, donde, por ejemplo, para llegar a una torre se tenía que caminar un día, ¿no? Igual hay caminos, ¿no? Siempre, igual para la construcción de la torre, para el acarreo de la ferretería, de la parte civil, siempre se hacen caminos. Entonces, de llegar se va a llegar a la torre. Y llegamos a la torre, realizamos la inspección, tenemos la cámara de coronografía, también podemos usar la cámara de termografía para hacer una buena inspección. Aparte de esto, tenemos binoculares, ¿no? Donde vemos toda la ferretería eléctrica. Otra cosa importante que me gustaría mencionarles es que, por ejemplo, nosotros la cámara que contamos, en laboratorio se probó y tiene, digamos, una percepción de efecto corona hasta 500 metros. No, esto de acá no te sirve para el análisis, pero sí tiene una percepción. O sea, por ejemplo, puedes hacer un baneo de la línea y te dice, ay,
posible corona, pero ahí tú no vas a analizar y tiene una cuenta pues de 500, no, porque no te sirve, solo percibe una posible, digamos, descarga parcial por el efecto corona. Entonces, tú cuando realizas el baneo y ves posiblemente una descarga, te acercas, pues, ¿no? A donde posiblemente había un efecto corona, y a una distancia prudencial ya haces el análisis correspondiente, ¿no? Correcto, conforme. Una consulta de las tantas que nos están llegando y nosotros gustosos en atenderlas. ¿Las tomas de muestras se realizan en una hora específica o se toma un promedio de muestras a distintas horas? Mira, en una subestación, por ejemplo, que tenemos un punto fijo, eh, podemos programar una inspección en la mañana temprano, donde tenemos mayor humedad, y el efecto corona se va a presentar con mayor intensidad. Pero como lo vuelvo a repetir, si en un equipo se está produciendo efecto corona, sea en la mañana, en la tarde, en cualquier condición, se va a presenciar digamos, el efecto corona con nuestras cámaras. ¿Por qué? Porque detectamos la emisión de fotones, ¿no? El ultravioleta. Lo vamos a ver. De acuerdo a esta condición, vamos a recomendar, mira, vamos a inspeccionar, y si es que tiene, por ejemplo, una condición grande, la volvemos a ver, pues, digamos, en una condición de mañana temprano, donde la humedad relativa es mucho más alta y la contribución de emisión de fotones, perdón, la contribución para el efecto corona es mayor. Pero, digamos, en una línea de transmisión donde tenemos 50 torres y todo, empezamos temprano y hacemos la inspección en todo el día. Como hemos visto, nuestras cámaras tienen una buena sensibilidad que discrimina la radiación del sol. Y como lo estamos diciendo, en el reporte vemos a la hora que estamos inspeccionando, para que, digamos, en los reportes posteriores también hagamos las mediciones a las mismas condiciones. Como lo vuelvo a decir, si es que un elemento presenta efecto corona, lo va a tener en cualquier condición. Correcto. Una pregunta que nos llega a través del canal de Facebook indica, eh, una simulación de efecto corona, bueno, o el efecto corona, ¿se puede simular en un laboratorio con un ensayo de tensión aplicada o una tensión nominal? Estamos hablando de equipos de media tensión. Exacto, John. Nosotros en TID, por ejemplo, hacemos ensayos de efecto corona, de descargas parciales, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un cable donde también le aplicamos BLF y no pasó este cable la prueba de BLF. Entonces ahí le inyectamos más tensión a la cual es recomendada la operación del cable, y ahí presenciamos el efecto corona. Estas demostraciones nosotros las hacemos en nuestras instalaciones. Tenemos el equipamiento, tenemos los equipos para inyectar tensión y la cámara para detectar el efecto corona. Sí, sí podemos verlo, John, en el laboratorio. Correcto. Una consulta de Ángel Santos es si los equipos que nosotros vendemos están certificados y calibrados. Bueno, me permito yo contestar esa. Nosotros no representamos ni vendemos equipos, estimado Ángel. Nosotros contamos con los equipos para uso propio, para el desarrollo de nuestros servicios en nuestros clientes. Y efectivamente es un equipo certificado. Actualmente en el mundo solo existen dos países que fabrican, ¿no? Dos empresas en dos países. Una es Sudáfrica y otra es Israel, me parece. Pues sí están certificados, del equipo con el que contamos, está calibrado, tiene la calibración vigente. Entonces, por ese lado, todo en orden. Paula Arroyo nos pregunta, hemos visto efecto corona en la zona costera en las noches. ¿Es más conveniente hacer en la noche? Consulta. Como lo volvemos a repetir, ¿no? Si es que un elemento presenta efecto corona, lo va a presentar en cualquier condición. Ahora, esa pregunta yo creo que está más relacionada a que lo hemos visto, digamos, sin la necesidad de una cámara termográfica. Efectivamente, como vemos acá en el espectro, tenemos la luz visible, que esto de acá lo capta el ojo humano, que está cerca al UV y al infrarrojo. Y a ciertas condiciones es posible ver el UV, por ejemplo, en las noches y cuando hay humedad, nosotros percibimos con el ojo humano este halo de luz, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en el rango al límite, ¿no? Con el UV y con el infrarrojo. Y en el infrarrojo también, cuando tenemos puntos calientes o cuando se presencia un calentamiento al rojo vivo, también podemos percibirlo con la vista. ¿Por qué? Porque justamente estamos en el límite del rango visible con el ultravioleta y con el infrarrojo.
Correcto, correcto. Acá hay una pregunta o recomendación que creo yo conveniente, y voy a detallar un poco. El ingeniero Guerra indica recomendar a los propietarios recibir como condición de entrega un registro de efecto corona al momento de entrada de servicio, como prueba de calidad y seguimiento de la vida de los equipos. Le entiendo yo que se refiere a que cuando una instalación entra en servicio, es recomendable hacerle, bueno, él indica un registro de efecto corona, ¿no? Como un registro, es lo que él recomienda. ¿Me permites complementar, Gabriel? Efectivamente, ¿no? A veces se cree que al tener una instalación nueva, ¿no? Pasan las pruebas en blanco y para puesta en servicio y tal, ¿no? Una vez que se le entrega al cliente, al usuario, pues a veces el usuario está muy confiado de que la subestación es nueva y no requieren pruebas e incluso mantenimientos próximos. Entonces, estas se programan pues a veces, pasado un año, 2 años, ¿no? Yo las he visto, tengo clientes que tienen esa mentalidad, ese plan de mantenimiento. Pero en cuanto a diagnóstico predictivo, nosotros como TID recomendamos para equipos críticos, si se quiere, efectuar unas pruebas al momento del inicio de su operación. Estas pruebas van a ser muy importantes porque a nosotros nos van a dar el punto de partida, como le decimos, una especie de partida de nacimiento, ¿no? Con datos que nos van a ayudar más adelante en poder monitorear la evolución de estas, ¿no? Cómo se está comportando el aislamiento a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿no? Descargas parciales y efecto corona, pues efectivamente, estas no forman parte del bagaje de pruebas de comisionamiento, por ejemplo, ¿no? Nosotros recomendamos que sean esas al primer año de operación, porque esta toma de data, esta fotografía de momento nos va a servir para más adelante evaluar la tendencia que incluso es mucho más didáctica o es mucho más, nos ayuda a comprender más la evolución que la norma en sí. La norma en sí en realidad nos da un parámetro de cuáles son los límites, digamos, pero la evaluación de tendencias nos da una mayor información para tomar mejores decisiones. Entonces, sí, recomendamos que cuando se entrega una instalación, pues también se entrega un registro de efecto corona para que a la larga se vaya monitoreando, tomando esta muestra inicial como un buen punto de partida, ¿no? Otra consulta que nos hacen, Gabriel, ¿qué tan importante son las pruebas en media tensión dentro de una celda? ¿Qué podríamos hallar? Indica un ingeniero. Como lo hemos dicho yo anteriormente, ¿no? O sea, el efecto corona aplica a partir de 5 kb como recomendación del fabricante y podemos hallar, por ejemplo, como hemos visto, ¿no? Pues el efecto corona puede deberse a tornillería floja, puede deberse a polución, a corrosión que se esté formando en este equipamiento. Correcto, correcto. Tengo algunas otras consultas por acá por el Zoom. También estamos revisando las consultas que se están dando por el canal del Facebook, no se preocupen. A ver. Indican acá, al inspeccionar los terminales de condición de las celdas Metaclad en 13,8 en una instalación sobre los 400 metros sobre el nivel del mar, encuentro un terminal tipo ojo de una fase con corrosión. ¿Puedo considerar entonces que hay presencia de efecto corona y por qué no actuó en las otras fases? Mira, puede ser un indicio de efecto corona, como ellos ya lo han desmontado y han visto. Estamos viendo que acá tenemos el producto de la corrosión. Los gases que se formen producto de la ionización del aire contribuyen a la corrosión, ¿no? Y si es que en esta celda hay un ambiente húmedo, peor, ¿no? Esto es un ataque químico que contribuye a la corrosión. Me parece extraño que en las otras terminales no se perciba lo mismo. Tal vez sea porque esta terminal, no sé, esté expuesta más a la humedad, no lo sé. Pero sí es un indicio de que posiblemente se esté generando efecto corona en esta terminación, John. Correcto. Una consulta. ¿El efecto corona siempre se va a dar en las terminaciones? No siempre. Como hemos visto, se da en cables, como lo hemos visto en la degradación
degradación física de los materiales, se da en terminaciones, cables, aisladores, ¿no? En diferentes equipos, ¿no? No solo en las terminales. Correcto. Otra consulta. En las líneas de media y alta tensión, ¿qué recomiendas en caso de que se detecte efecto corona en 2 años consecutivos? ¿Se reemplaza el aislador por completo? ¿Solo la ferretería? ¿Qué recomiendas? Mira, esta recomendación tiene que partir de acuerdo o debido a qué se está produciendo el efecto corona. ¿No? Nosotros cuando hacemos la inspección vamos a verificar que efectivamente se está dando el efecto corona, pero también ir más allá, ¿no? Y decirle al cliente por qué se está produciendo efecto corona, ¿no? Como le hemos dicho, ¿no? Y vamos a hacer bastante hincapié en esto, es por la corrosión y erosión, que es un factor bastante crítico, y si es que es debido a esto, la ferretería se tiene que cambiar, el aislador se tiene que cambiar, porque esto de acá te va a producir una erosión y un agrietamiento o una rotura de tu componente eléctrico. Pero si es simplemente por polución, se va a hacer una limpieza, ¿no? Una limpieza, un siliconado, ¿no? Etcétera. Correcto, conforme. Otra consulta indican acá. La conclusión de las posibles causas del efecto corona, ¿no? Sobre ese punto. ¿Es una inferencia del especialista que realiza la medición o un dato sacado del fabricante? No, la conclusión la tomamos nosotros como especialistas, ¿no? Como lo estamos viendo. Tenemos una tabla de recomendación con, digamos, con la cual tenemos un aval de la operatividad de nuestro equipo, cuyo fabricante nos dice hasta 1000 fotones una condición baja, de 1000 a 5000 una condición media y mayor a 5000. Y tenemos la gráfica de ese comportamiento que el fabricante nos muestra. Pero la conclusión la sacamos nosotros como lo estamos estableciendo, debido a qué se está produciendo, ¿no? No simplemente, pues, decir tengo una condición media y ya, tengo hacer mi mantenimiento, pues, de acá hasta 90 días. Decirle por qué se está produciendo, ¿no? ¿Por qué tengo esta condición, como lo dije? Puede ser por polución. Por ejemplo, en una línea, yo tengo un ejemplo, que teníamos torres, y específicamente en una torre teníamos efecto corona así como seguidamente, ¿no? Hacían un mantenimiento, pero seguido se presentaba el efecto corona. ¿Y debido a qué era esto? Era debido a que esta torre, por ejemplo, se encontraba a unos metros de la carretera de tierra, y la carretera de tierra levantaba polvo, y justo esta torre era la que se afectaba más por este polvo, ¿no? Las demás estaban alejadas de la carretera, pero esta torre, como estaba tan cerca, digamos, la generación de efecto corona era debido a la polución, ¿no? Entonces, por eso es, digamos, importante el análisis que complementamos con la tabla de recomendación, ¿sí? Correcto, correcto. Otra consulta de Rubén Peralta. ¿El efecto corona produce caída de tensión? No te produce caída de tensión, solo te agrava el equipo, pero no te produce caída de tensión. Sí, correcto, correcto. Eh, a ver, indica acá. Creo que hay algunas conversaciones que están teniendo nuestros amigos invitados. A ver, bueno, para repetir nuevamente, ¿no? Ángel Santos indica, los valores de la tabla de criticidad están amparadas en las normas europeas, americanas. Bueno, si podrías recalcar, por favor, Gabriel. Como le hemos dicho, todavía no tenemos una norma ni de la IS ni de la IEEE respecto a efecto corona y a los conteos. Las cámaras sí han pasado, digamos, han pasado por laboratorio bajo certificación de la IEC 60270, que está enfocado en descargas parciales, pero la recomendación que nos dan es una recomendación del fabricante. Y esto lo corroboramos con experiencias y con esta curva de degradación respecto al conteo de fotones. Seguramente ya en estos años, yo calculo máximo en 2 años, ya debería darse una tabla y un pronunciamiento de la IEC respecto a la criticidad del efecto corona, John. Correcto. Una consulta orientada a nuestra experiencia. ¿En qué tipo de aisladores, se refiere al material, han encontrado mayor índice de efecto corona? Mira, esa es una buena pregunta. En mi experiencia y por estadísticas, los aisladores de tipo polimérico son los que más fallas y más condiciones de falla han tenido, los aisladores poliméricos.
respecto a los cerámicos y a los de vidrio. Correcto. Voy a leer una pregunta textualmente. ¿Sí? Bueno, hay una conversación que se ha tenido el ingeniero Guerra. No le entiendo. No sé si por favor podrías sintetizar la consulta, porque indica varios aspectos. Eh, no sé si está ahí y si tiene una consulta, por favor, si la podría sintetizar, porque está por partes, digamos, ¿no? Sí, a ver, estamos a la espera, ingeniero, no se preocupen. A ver, Bueno, una bien, consulta. como les decía, ¿no? Dime, dime. Es diferente ver la charla como Ujú. ver una demostración como tú lo indicaste. Igual seguramente tienen bastantes consultas, igual es un tema bastante bonito. Eh, Igual yo creo que puedo compartir esta exposición donde, digamos, está a detalle, ¿no? Cómo se produce el efecto corona, tenemos el rango espectral, tenemos la tabla de criticidad y los factores que contribuyen más a la formación de efecto corona. Entonces, como lo decimos, depende mucho de por qué se esté produciendo el efecto corona. Y esto tal vez es lo más importante, ¿no? Y decirle a nuestro cliente por qué se está presenciando el efecto corona y qué acciones vamos a tomar pues, en el mantenimiento preventivo, ¿no? Si lo reemplazamos, hacemos una limpieza nada más, etcétera. Ok, conforme. A ver, dice se refiere a la lámina 36, la que estás proyectando justamente, ¿no? Ya. Él indica que, bueno, se ve que se ha deteriorado la capa aislante, ¿no? Ujú. Del conductor. Eso es por una mala selección del tipo de aislamiento. Eso es por Eh, el material. Específicamente era por el material del cable. Por eso en la exposición de ese video, nosotros les dijimos que es muy importante saber qué tipo de materiales instalamos en nuestro equipamiento, porque cuando pedimos información de este cable, pues nadie sabía la marca, la procedencia, era un cable evidentemente de muy mala calidad, un cable chino al parecer, que por efectos del sol ya se estaba descascarando, no tenía agrietamiento, ¿no? Y eso es un daño físico producido por el efecto corona, contribuido con el material de este cable, ¿no? Un elemento de mala calidad obviamente digamos, va a ser más afectado por el efecto corona. Correcto, efectivamente, ¿no? Claro, va más orientado al El diseño del material. cable que va a estar expuesto a exteriores, al sol, digamos. También debería tener el cable una protección UV. A eso se refieren, entiendo. Sí, efectivamente, ¿no? Es un cable de media tensión. Como todos los cables, la chaqueta también tiene que estar diseñada a cuál va a ser su trabajo, si va a estar expuesta a interior, exterior, si va a estar expuesta al mar, a condiciones salinas, de sol, qué sé yo. Está bien. Una consulta que nos llega por el canal del Facebook es, según su experiencia, en conductores rígidos, ¿es poco probable el efecto corona? Disculpa, yo no te he percibido la pregunta. Que si según nuestra experiencia, es poco probable el efecto corona en conductores rígidos. En conductores rígidos, no. También se puede dar, ¿no? Por, digamos, filamentos rotos, efecto, sí se da, como lo hemos visto, ¿no? Sí se da el efecto corona en elementos rígidos también yo. Correcto. Indican, el efecto corona es una pérdida de energía. Se debe considerar y controlar desde el diseño del sistema de alta tensión, independientemente de la aparición durante su vida útil. Mira, esto ya es un análisis mucho más exhaustivo y, por ejemplo, para un gran cliente que tiene una línea de transmisión y ve qué tipo de aisladores está usando, obviamente que hay que ver otros factores, ¿no? Por ejemplo, si es que estos aisladores ya presentan, digamos, una característica común de efecto corona, habría que analizar el aislamiento de estos aisladores y recomendar al fabricante que tal vez amplíe la capacidad de aislamiento, ¿no? Aumente el aislamiento en estos aisladores. También es elemento de estudio para mejorar estas características, ¿no? Correcto, conforme. Y ya para finalizar, Gabriel, creo que estamos ya llegando a la hora final. Hay una consulta.
un poco curiosa, ¿no? Y preguntan si en la industria en general se podría dar alguna aplicación, ¿no? Ya que él ve que solo se aplica en líneas. No, no aplica solo a líneas. Como lo hemos visto, este diagnóstico o la inspección de ultravioleta lo vemos en línea de transmisión, subestaciones, motores, generadores, ¿no? Eh, tableros, etcétera, ¿no? Donde podamos ver, donde tenemos sistemas eléctricos y donde, digamos, tengamos que ver en qué estado está nuestro equipamiento para tomar una mejor decisión, ¿no? Correcto. Bueno, a ver, a ver, me permito las dos últimas consultas, por favor. A ver, preguntan, ¿cuál es el porcentaje aproximado, según nuestra experiencia, del efecto corona en los equipamientos? Cable, aislador, terminación, etcétera. Mira, acá nosotros tenemos una estadística que más o menos que más o menos refleja dónde hay, digamos, dónde se produce más el efecto corona. Nosotros tenemos una probabilidad de fallos en general de los sistemas eléctricos que puede ser por efecto corona, por, no sé, por diferentes tipos de fallas, cuya, digamos, estadística nos dice que en las líneas de transmisión tenemos una probabilidad de fallos de 50%, cables 10%, equipos 15%, transformadores 12%, transformadores de corriente potencial 2%. Entonces, esto también básicamente está relacionado con el efecto corona. Nosotros vemos que en las líneas de transmisión, por ejemplo, tenemos más probabilidad de presencia de efecto corona que en los demás equipamientos, ¿no? Debido justamente a estos factores externos como la polución, la humedad, etc. Perfecto. Bueno, creo que con esto ya podríamos ir culminando la charla, sin antes indicarles para el envío de la presentación que ha expuesto el ingeniero Gabriel. Ahí tenemos un link, por favor, para que ustedes se registren a través de ese link que lo maneja el Colegio de Ingenieros, que está ahí en el chat. Al registrarse, pues nosotros automáticamente vamos a enviarles, compartir la presentación tanto de esta presentación como la de mañana o la de la semana pasada. Así que por favor, regístrense en el link que se está compartiendo, por favor. Y sin otro anuncio, bueno, me despido, invitándoles también, como no, a la charla que vamos a dar el día de mañana. El seminario consta de dos charlas, el día de hoy y el día de mañana. El día de mañana, viernes 24, a las 10 de la mañana también, vamos a brindar una charla sobre ensayos concluyentes para el diagnóstico de aislamiento en máquinas rotativas, ¿no? La charla se va a dictar, va a estar a cargo del ingeniero Marco Moreno, para lo cual todos están cordialmente invitados. Y bueno, reiterar siempre el agradecimiento, ¿no?, al Colegio de Ingenieros del Perú, a la sede departamental de Lima y a su presidente, el ingeniero Luis Torres Torres, por brindarnos esta plataforma, el Zoom, tanto el Zoom como el canal de Facebook, para compartir estos conocimientos, ¿no? Y bueno, sin otro particular, me despido de ustedes, deseándoles un buen día y una buena semana. Muchas gracias.